Queridos amigos y hermanos, saludos desde aquí nada menos que para el Perú, en la ciudad de Lima y la ciudad capital, en el distrito llamado del Cono Norte, ¿no es cierto? En la zona del Cono Norte, mejor dicho, de Lima, de la ciudad capital. Desde aquí un abrazo grande a todos aquellos de la zona 5, en especial de esta obra grande, inmensa, que da un gran testimonio, que es la Iglesia Cono Norte Callao, el grupo 5, ¿no es cierto? El grupo 5, a través de la persona de vuestros pastores, Gino y Carmen Benvenuto, desde aquí para todo el equipo pastoral también, los que están sirviendo, aquellos que están poniendo las manos en el arado, un abrazo muy fraterno de parte de este servidor. Saben, justamente el día de hoy queremos compartir con ustedes la palabra del Señor también. Y es para mí un privilegio, gracias a la invitación de vuestro pastor, el pastor Gino Benvenuto, a quien tengo el gusto y la bendición de conocerle desde que teníamos 14, 15 años de edad. Ahí nada menos que en la ciudad de Lima, en el distrito de Miraflores, ¿no es cierto? En el vecindario, nos conocimos, nos tratamos, fuimos amigos, y es una amistad que perdura hasta el día de hoy. Así que no pregunten cuántos años ni echen cuenta, pero desde aquí mi gratitud a Dios por esa relación tan especial. Recuerdo bien que nuestro amigo Gino y hermano, pues muy amigo de todos quienes andábamos juntos en aquel entonces de nuestra adolescencia, él era muy allegado también a un primo mío, ¿no es cierto? Y justo para cuando yo conozco a Cristo, viniendo de un campamento de la Iglesia Alianza Cristiana Misionera del Lince, lo primero que quiero es que mis amigos conozcan a Jesús. Así que comparto la palabra y estoy hablando a uno y a otro. Y aproveché para invitar a mi primo para que conozca al Señor. Y mi primo dice, ok, muy bien, que venga Gino con nosotros. Así que él vino de acompañante, ¿no? Como se diría, de mantequilla, como se decía en aquel entonces, ¿no? Te viene de mantequilla. Pues bien, así que fuimos a la campaña y resultó que la palabra impactó el corazón de Gino, pero mi primo no hizo decisión por Cristo en esa vez. Y desde ahí, con este siervo de Dios, Gino Benvenuto, nos hemos luego encontrado en la iglesia, también en adelante, ¿no es cierto?, en lo que ha sido el servicio del ministerio del Señor. Y yo quiero agradecer a Dios por la vida de Gino, ¿no es cierto?, un amigo de toda la vida, es como un hermano para mí. Y también una buena noticia, porque mi primo, en el tiempo, hizo su decisión por Cristo, y hace como más o menos quizás 3 meses atrás, lo encuentro en la Iglesia Alianza de Miraflores. Justo me habían invitado a predicar a la iglesia en la que estoy también atendiendo y sirviendo, y a la salida me encuentro con él y me dice, primo, después de tantos años que nos veíamos, y él ahora en los pies de Cristo Jesús con su esposa y asistiendo a la iglesia. Así es que Dios tiene su tiempo para cada cosa, como Dios tuvo su tiempo para poder nada menos que estar cercanos en este momento a través de este mensaje, del cual agradezco a vuestro pastor. Y con el pastor Gino Benvenuto formamos parte de un equipo evangelístico que salimos al extranjero a predicar la palabra de Dios ya más o menos como 25 años atrás, desde 25 años atrás saliendo a predicar la palabra de Dios, y últimamente a los Estados Unidos, tantas veces que Dios nos ha abierto la puerta y que el Señor, aún ahora, en este tiempo, nos quiere para que le sirvamos todavía, y aún con Gino y otros más del equipo, tenemos metas y la visión de, ni bien se abran las fronteras y se reabran los vuelos, poder realizar una tarea en equipo en el país del norte, ¿no es cierto? El país del tío Sam. Muy bien, pero vamos a la palabra de Dios en esta oportunidad. Y sería bueno preguntarnos cuál es realmente la razón de nuestra vida como cristianos, porque cada uno de nosotros estamos en una situación en la que buscamos siempre agradar a Dios, y tenemos en nuestra mente el poder hacerlo de manera ordenada, ¿no es cierto? Estoy seguro que muchos de ustedes quieren servir al Señor, unos ya están sirviéndole, pero queremos que nuestro trabajo sea trascendente, que no sea un trabajo simplemente de hacer por hacer algo, porque en la iglesia Dios no nos quiere solo en movimiento, quiere que nos movamos con propósito, y que lo que estemos haciendo sea lo que Dios nos mandó a hacer, y no hacer el trabajo que otro tiene que hacer, sino quiera Dios que podamos en este momento estar ocupados en lo que Dios nos llamó a hacer en la iglesia, ¿no es cierto? Aún con las limitaciones todavía que tenemos de no estar de una manera presencial en la iglesia, en el templo.
Pues bien, en el libro de Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pablo dice algo maravilloso, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Dice en Hechos capítulo 20, versículo 24, dice: pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Y vale la pena realmente vivir por Cristo? Evidentemente que sí. Y Pablo estaba convencido que era el propósito perfecto para su existencia. Dice: de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera. ¿Cuál era su carrera? Su servicio al Señor. Y acabarlo por acabarlo, a acabarlo de tal manera que la muerte le sorprendiera sin acabar, no. Con gozo, dice el apóstol Pablo, acabe su carrera con gozo. Y de eso se trata, queridos hermanos, disfrutar lo que hacemos para el Señor. Así quiere Dios que le sirvamos, no a regañadientes, sino disfrutando. Y en el escenario que nos toca vivir a cada uno de nosotros, pues Dios quiere que seamos útiles a su propósito. En el Señor Jesucristo, el Señor nos dice a través de Pablo que el Señor nos ha preparado para buenas obras. El Señor le ha preparado a usted, querido amigo y hermano, para que usted vaya por la senda de las buenas obras, porque Dios pondrá en su camino obras por hacer. Y así como queremos obras de parte de quienes son las autoridades, probablemente en el gobierno, ¿no es cierto?, de un país, en las alcaldías, en las regiones y demás, pues nosotros también tenemos en nuestro escenario en el cual Dios quiere que hagamos buenas obras para Él. Y las preparó de antemano, según dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 10. Ahora, fíjense qué importante es que el Señor nos encargó que predicáramos el Evangelio. No hay labor más importante, escuche bien esto, no hay labor más importante que podamos hacer después de haber nacido en Jesucristo que compartir la palabra del Evangelio con otras personas. Y estoy seguro que usted lo ha hecho, ¿no es cierto? Muchos recordarán cuando recién vinieron a los pies de Cristo, tenían ese amor, esas ganas, esos deseos de contar a otros lo que el Señor había hecho en sus vidas. Pues bien, pero eso cada vez va a ir madurando, cada vez va a ir creciendo, se va a ir fortaleciendo a través que conozcamos las Escrituras, que asistamos a los estudios bíblicos, que leamos la palabra de Dios, que la estudiemos, la comprendamos cada día más. Entonces nuestro servicio será aún mayor y podremos abarcar aún mucho más también. Yo les hablaba al comienzo que con vuestro pastor, el pastor Gino Benvenuto, salimos al extranjero a predicar la palabra de Dios ya de muchos años atrás. Pero esto no empezó saliendo al extranjero. Esto empezó saliendo a los aires libres, salíamos a los parques de la ciudad, salíamos a centros, ¿no es cierto?, incluso reclusorios para predicar la palabra de Dios, a hospitales para predicar la palabra de Dios, asilo de ancianos para predicar la palabra de Dios, y el Señor en su fidelidad nos abrió las puertas para mayores cosas, ¿no es cierto?, es decir, para hablar a gente que nunca habíamos conocido fuera de los linderos de nuestro país. ¿Cómo no agradecer al Señor por eso? Y entonces el Señor quiere que prediquemos el Evangelio. Me gusta mucho aquí en el Evangelio, según San Marcos, el capítulo 16, el versículo 15, un pasaje que todos conocemos. Jesucristo dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y el mundo comienza por aquello que nos rodea y se va extendiendo sin límites, porque la obra de Dios no tiene límites. La obra de Dios no se circunscribe a 1 metro cuadrado, sino cuando el Señor dice ir por todo el mundo, es porque todo el mundo le pertenece a Él. Y el Señor quiere que vayamos y hablemos de la palabra del Señor. Y el Señor pide esto de cada uno de nosotros, que vayamos y compartamos la palabra. En San Mateo, el capítulo 28, versículo 19, dice la palabra de Dios: por tanto, id, ¿no es cierto?, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, la actitud es de estar listos, prestos para ir, preparados para cuando el Señor diga: ahora vas a ir, para cuando el Señor diga: ahora vas a cruzar la frontera. Pero empezamos donde estamos, del lugar que usted se encuentra. Y ya nosotros podemos ir nada menos que compartiendo nuestra fe
de muchas formas y evidentemente de muchas maneras. Hay que atender a la gente llevándoles la palabra de Dios. En este tiempo que hemos estado confinados en nuestras casas, ¿no es cierto? En esta cuarentena mundial, ¿no? A causa de esta pandemia mundial, pues nada menos que nos ha quedado el recurso de las redes sociales, el recurso del teléfono, el celular, para compartir con otros la palabra, para orar, para aconsejar, para consolar. Particularmente tengo en mi celular, tengo un WhatsApp con una relación grande de muchas personas que he ido conociendo desde que hemos estado en el ministerio, y con algunos de ellos nos hemos ido comunicando hasta hoy, y así tengo una lista en el WhatsApp con el cual por lo menos mínimo 2 veces a la semana estamos enviándole los mensajes, estamos enviándole saludos, abrazos, animando a la gente, orando por ellos. Si bien es cierto, algunos de ellos también han partido durante esta cuarentena a la presencia del Señor, sin embargo, no dejamos de seguir orando por ellos y por la familia que queda, que es lo que nos interesa. Que cuando parte alguien a la presencia del Señor, su estadía aquí en la tierra no haya sido en vano, sino que esté dando mucho fruto. Así que usted puede usar su WhatsApp, ¿no es cierto? Usted puede usar su Messenger, usted puede usar, en fin, todo lo disponible, el Facebook y todo el mensaje de texto. Usted puede compartir la palabra de Dios de muchas formas y de muchas maneras. Ahora es el tiempo, porque hoy es el día de salvación. No mañana, hoy es el día de salvación. Por lo menos no es para usted y para mí, para que recibamos este encargo hoy, porque hoy estamos con vida. Mañana usted y yo no lo sabemos, pero hoy estamos con vida. Y por otro lado, déjeme decirle, querido amigo y hermano, que tenemos un tiempo para nada menos que servir al Señor aquí. Solamente tenemos un tiempo para cumplir con nuestro ministerio. Y tenemos que darnos cuenta que, si bien es cierto, estamos entendiendo de que después de esta pandemia muchas cosas van a cambiar, pero el Evangelio no va a cambiar. El amoroso corazón de Dios y compasivo corazón del Señor no va a cambiar. Y usted y yo somos esos brazos que se extienden hacia otras personas. ¿A cuántos de su familia usted tiene en su lista de oración, querido amigo y hermano? ¿A cuántos de sus vecinos usted tiene en su lista de oración, querido amigo y hermano? ¿A cuántas personas tiene usted en su lista, en su mente y en su corazón, para estar intercediendo para que conozcan el Evangelio de Jesucristo? Dios le llamó a usted y eso no va a cambiar. Y el Señor quiere que usted le sirva al Señor. Yo sé que muchos queremos ya que se abran las puertas de los templos y empezar a alabar, a adorar a Dios y servirle de la manera que estábamos acostumbrados. Y estoy seguro que vamos a volver a eso, Dios mediante. Pero ahora es lo que importa. Ahora usted puede escribir un versículo bíblico y enviárselo a alguien, a una persona. Usted no tiene que ser un gran y elocuente escritor o elocuente predicador, pero usted sabe escribir, usted puede escribir un versículo bíblico y enviárselo a otra persona. Y le aseguro, en este ministerio, ¿no es cierto?, a través del WhatsApp, que es en mi caso, como muchos pastores estamos haciendo, cuando enviamos algún versículo estamos orando para que el Señor ponga en nuestro corazón cuál es el versículo que sabe el Señor necesita las personas a las que vamos a enviar. Y les puedo decir como testimonio que muchos de ellos responden agradeciendo y dicen: justo el versículo que necesitaba, pastor, no sabe cuánto le agradezco. Mire, Dios me ha confirmado su voluntad en lo que usted me ha escrito. Gracias por tenerme en sus oraciones. También yo estoy orando por su ministerio. Y comienza a hacer esto algo recíproco, porque usted tomó la iniciativa. Usted puede decir: a mí nadie me escribe, a mí nadie me llama, pero si usted comienza a hacerlo con 2 o 3, esos 2 o 3 van a corresponder a la actitud que usted tiene, sobre todo porque la palabra de Dios no vuelve vacía, como dice la misma Escritura. Querido hermano, el Señor quiere hacer todas estas cosas y nada menos que nos ha encargado el predicar el Evangelio. Y necesitamos tener la convicción de que no hay tarea más importante que esta, que es predicar la palabra. En 1 Corintios, el capítulo 9, el versículo 16, le voy a leer lo que dice el apóstol San Pablo, inspirado por el Santo Espíritu de Dios. Dice: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciar el Evangelio. Es decir, cosa terrible que no tendría cómo justificarme delante de Dios,
de habiendo conocido el Evangelio de Jesús, habiendo conocido la benignidad del Señor, no la compartiera con otros. ¿Cuántos quizás están guardando su experiencia personal con Cristo para sí mismos? Pero el Señor, cuando le salva a usted, nada menos que el Señor quiere que usted también extienda ese mensaje con otras personas. Recuerde, piense por un momento cómo conoció usted a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Algunos le conocimos por algún predicador en un púlpito cuando estábamos en la iglesia, otros le han conocido escuchando por la radio, otros viendo por televisión, otros porque les llegó un folleto y leyeron la palabra y comenzó a calar hondo dentro de su ser. Pero siempre hubo alguien que Dios usó. ¿Qué hubiese pasado si esa persona a quien Dios le encargó, ¿no es cierto?, no estaría cumpliendo con la gran comisión? El mensaje no hubiese llegado a usted y no hubiese llegado a mí. Y con cuánta gratitud también recordamos a tantos evangelistas que venían a nuestras iglesias. Cuando éramos mucho más jóvenes recordamos a quienes nada menos que iniciaron un libre encuentro con Dios, predicadores realmente que Dios usó de una manera maravillosa, que impactaron nuestras vidas y que fueron de fuente de inspiración para orar al Señor y decir en rodillas, de jovencito, decirle: Señor, seré yo a quien tú quieres en el ministerio, si es así, confírmame, Señor. Pero hoy en día esto como que se ha nada menos extinguido, al parecer, ¿no es cierto? Porque no se ha extinguido. Dios sigue tocando corazones, Dios se vale de muchas formas y de muchas maneras para eso, pero recuerde que Dios no salva a hombres enviando ángeles a predicar, sino que envía a sus mismos hijos, a quienes ha salvado por la sangre preciosa de Jesucristo, les envía a que hablen a otros del Señor Jesús, que vayan y cuenten lo que Dios ha hecho en sus vidas. ¿Qué tendría usted, qué motivos tendría usted para agradecer al Señor? ¿Qué ha hecho el Señor en su vida hasta aquí? Usted tiene muchos motivos para hablar a otras personas del amor de Jesucristo. Estoy seguro que sí. Y el Señor le va a dar la autoridad para hacer ese trabajo. El Señor le va a capacitar por su Espíritu Santo, a su espíritu, para que usted pueda hacer esa tarea. No hay nada más maravilloso realmente que ver que nuestros días en la vida no se nos van así porque sí. Aparte que durante nuestra vida vamos a ir tomando decisiones, algo que paralelo debe estar andando en nuestra vida es el ministerio que hemos recibido del Señor. El ministerio que hemos recibido del Señor. Por eso que el apóstol Pablo, él mismo se obliga a predicar el Evangelio del Señor. Querido amigo y hermano, en este tiempo estoy seguro que usted está consciente de la gran necesidad que hay de predicar la palabra. Estoy seguro que sí. Como les decía, lo más urgente que se tiene que hacer hoy en día es predicar el Evangelio. No hay nada más urgente que eso. Y lo que debemos tener muy presente es que en medio de esta crisis global que nos está tocando a todos, ¿no es cierto?, y donde hay una gran incertidumbre por el día de mañana, solo el Evangelio trae esperanza a nuestro corazón, solo el Evangelio de Jesucristo trae paz a nuestro corazón, y podemos proyectarnos porque con el Señor siempre hay mucho más, ¿no es cierto? Con esta pandemia pareciera que todo va a acabar simplemente, pero en el Señor siempre hay mucho más. Me gusta mucho lo que dice en Jeremías capítulo 29, versículo 11, hablando del propósito para nuestra vida. Sí, del propósito para usted, querido amigo, amiga que me escucha, estimado joven que me estás viendo. El Señor tiene un propósito grande para la vida de cada uno de nosotros. Y me gustaría que tengas muy presente este versículo de Jeremías capítulo 29, el versículo 11. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Tremenda la declaración de Jeremías, ¿no es cierto? Y este versículo nos enseña tres cosas. Siempre menciono esto porque para mí ha sido mi base, ¿no es cierto?, mi torre fuerte, la palabra del Señor, cada día de mi vida. Y tres cosas aquí importantes. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Qué significa eso? Dios está pensando siempre en usted y en mí. El Señor siempre está pensando en usted. Quizás usted diga: la gente es ingrata, no se acuerda de uno. Cuántas cosas en cuántos momentos yo he servido, cuando he tenido la oportunidad.
Incluso alguien podría pensar, en la iglesia nadie me ha llamado hasta ahora, ¿no es cierto? O no me llaman, ¿eh? Y sin embargo, hay alguien que sí le tiene presente en su mente y en su corazón, y es el Señor. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Yo no sé qué tipo de pensamientos están viniendo a su mente en estas madrugadas, cuando usted se despierta, o en estas mañanas o estas tardes. No sé qué tipo de pensamientos asoman a su mente, pero déjeme decirle que Dios tiene buenos pensamientos para usted. Y no son pensamientos de caos, no son pensamientos de pérdida. Quizás algunos han perdido sus trabajos también. Quizás algunos han perdido sus seres queridos también en este momento, en este tiempo. Sin embargo, Dios se mantiene firme cuando dice, yo sé los pensamientos que tengo para ti. Yo sé los pensamientos. El Señor piensa en nosotros. Y dice, son pensamientos de paz y no de mal. ¿Qué significa eso? Que los pensamientos de Dios son buenos para nuestra vida. Dios está pensando buenas cosas para usted. Y Dios está pensando buenas cosas para mi vida también. Nada de lo que el Señor ha apartado para nuestras vidas lo vamos a perder o estropear. De ninguna manera. A veces hemos escuchado que alguien puede estropear lo que Dios le ha dado. Usted no puede estropear lo que Dios le ha dado. Usted lo que puede hacer es usted mismo ponerse cabe, ¿no es cierto? Y usted tendrá que levantarse en fe y volver a retomar, ¿no es cierto? Pero lo que Dios le ha dado, nadie se lo estropea. Así como la ley de la gravedad. Cuando usted sabe que hay una ley de la gravedad, ¿no es cierto? Si usted tira una piedra para arriba al cielo, esa piedra va a volver a caer por la ley de la gravedad. Si usted se sube al quinto piso de un departamento y se asoma demasiado por el balcón, si usted está haciendo movimientos menos extraños, el cuerpo puede irse nada menos que hacia abajo, porque la ley de la gravedad dice eso. Y si usted se golpeó cuando cayó al primer piso, usted no quebró la ley de la gravedad. La ley de la gravedad ni siquiera se arañó. ¿Quién fue el que se golpeó y se dañó? Uno mismo. Así es con los planes de Dios también. Los planes de Dios están ahí. Los planes de Dios nunca los ha quitado, porque lo que Dios planeó para usted solamente es suyo. Y Dios tiene algo maravilloso para usted. Dice que son pensamientos de paz y no de mal. Usted le cree al Señor, a través de Jesucristo, esto es posible. Y dice, para daros el fin que esperáis. ¿Qué significa eso? Que su vida tiene futuro, y la mía también. Hay un futuro en nuestra vida. En lo que Dios tiene planeado para nosotros, hay un futuro. Y la pandemia y este virus no podrán ser nada menos que la barrera para que eso no se cumpla. Lo que Dios ha estimado para su vida, mi querido amigo y hermano, se va a cumplir. Así es que le leo nuevamente el pasaje completo en Jeremías capítulo 29, 15. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Tenemos que predicar el Evangelio. Ese es el mayor bien que podemos hacer para con otra persona. Tenemos la urgente necesidad de predicar el Evangelio. Mañana puede ser tarde. Hoy usted tiene conocidos, quizás en su directorio telefónico. Hoy usted tiene familiares que están anotados en su directorio telefónico, pero usted no sabe si mañana alguno de ellos ya no estará más. Y aunque usted tuviera el número de ellos, no podrá volver a comunicarse jamás. Y nos sentiremos deudores del Señor. Nos sentiremos mal con nosotros mismos, que habiendo tenido la oportunidad de compartir la palabra de Dios, de dar el consuelo de Dios, de decirle estoy orando por ti y por tu familia. Algunos dirán, pero Pastor Román, yo no sé cómo hablarles de Dios, no tengo facilidad de palabras, simplemente con decir estoy orando por ti y por tu familia. Usted no sabe qué importante puede resultar eso en el impacto emocional, en su mente y corazón de aquella persona que lo recibe. Estoy orando por ti y por tu familia. Una de las expresiones que mayormente estoy usando con aquellos contactos que tengo en el WhatsApp, porque es verdad, todos los días orando por cada uno de ellos, y de rodillas, porque de rodillas es mejor. No porque haya mayor mérito de orar de rodillas, sino porque de rodillas uno se humilla. Cuando usted se arrodilla, usted ya no puede seguir altanero. Cuando usted se arrodilla, la soberbia ya no puede estar ahí. Cuando usted se arrodilla, el orgullo queda de lado, porque usted está reconociendo que Dios es el Dios de su vida. Permítame decirle, ¿está consciente de que Dios cuenta con usted?
Usted está consciente que el Señor quiere salvar a otros a través de su vida y su testimonio. Dios le ha puesto en este sector tan importante, en el sector 5 del Cono Norte, con un propósito especial. Sí. Usted no pertenece al sector 4, ni al 3, ni al 2. Usted pertenece al sector 5, porque Dios le puso ahí con un propósito. Nada es por casualidad. Todo es dentro de los planes y los propósitos maravillosos de Dios. Por tanto, dice, ¿no? Dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. ¿Cómo se llama su mundo? Quizás su mundo se llama con el nombre del distrito donde vive. Su mundo es la gente en la cual usted tiene influencia. Su mundo es aquellos contactos que tiene usted en su Facebook, es aquellos que tiene usted contactados en su WhatsApp. Esos son su mundo. Y ese mundo se va a seguir ampliando. Pero si usted comienza desde ahora siendo fiel al Señor, nada menos que dando testimonio de Él, no se arrepentirá. Me gusta mucho cuando la palabra del Señor, nada menos que el Señor Jesucristo, dijo lo siguiente en San Mateo capítulo 12, versículo 26. Dijo, si alguno me sirve, sígame. Porque no se puede estar en el Señor sin moverse. Un cristiano siempre está en movimiento, siempre es dinámico. Y se puede mover aún con las limitaciones que tenga de estar confinado en su casa. Quizás usted es una persona de la tercera edad o es un niño, ¿no es cierto? Y no tiene esa facilidad de todavía poder salir con libertad a la calle. Pero déjeme decirle, un cristiano está en movimiento. Si alguno me sirve, sígame, dice el Señor Jesucristo. Dice, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Usted tiene que ir por donde el Espíritu Santo le guíe, ¿no es cierto? Para que en el nombre de Jesucristo usted haga las cosas que Dios le va a decir que tenga que hacer. Entre ellas, predicar el Evangelio. Y por lo demás dice también, pero si alguno me sirve, mi Padre le honrará. El servicio al Señor no será en vano, porque tendrá recompensa, porque dará fruto. Y la mayor recompensa es que la persona haya recibido el mensaje de Dios. Después siguen otras recompensas, por supuesto, pero la mayor recompensa es que usted pudo hablarle del amor de Dios a esa persona justo antes, probablemente, de partir a la eternidad. Pudo saber que Dios le amaba, pudo saber que Cristo murió por sus pecados en la cruz, pudo saber que el Señor ha reservado un lugar en la casa de su Padre Celestial, de su Padre y de mi Padre, nuestro Padre Celestial. Un abrazo para todos ustedes, mis queridos amigos y hermanos. Nuevamente mi gratitud a vuestro pastor Gino Benvenuto, a su esposa Carmen, y gracias por la oportunidad de permitirme dirigirme a todos ustedes. Un abrazo en el Señor, que Dios les bendiga y que sigan firmes y adelante en las cosas de Dios. Que Dios les guarde. Permiso.